Justo ahí, mira. Bueno, decía recién que en la semana, estos días vamos a terminar de subir, de corregir y subir en cada caso, vamos a subir todo junto, eh, las devoluciones. En principio, bueno, yo en el caso de las que miré, el comentario que tengo para hacer en principio es que yo a lo que más le presto atención, un poco en base a la experiencia, a los años que llevamos trabajando acá, hay como, en esta etapa, como una especie de, como de corazón del texto presentado, que es un plan, que es la formulación del problema y la posición del autor. ¿Sí? También están, bueno, los objetivos, bueno, son cosas que están como incluidas dentro de las distintas partes, pero es sobre todo esa parte, ¿no? El problema y la posición, lo que en mi caso por lo menos miro mucho para ver si esas partes guardan consistencia con las otras partes. Si yo de esa manera me puedo dar cuenta cómo viene el trabajo. Entonces, ustedes en las devoluciones, por lo menos en las que voy a hacer yo, van a encontrar mucho eso, ¿no? Que ese para mí es como el marcador, que me permite hacer un diagnóstico acerca de cómo va el trabajo, ¿sí? Lo que, bueno, esto hablo en general, no, después cada una va a recibir una devolución particular, pero en general, en algunos casos veo que digamos, se ha avanzado en algunos aspectos, pero faltan cosas. Falta, por ejemplo, lecturas. ¿Sí? Esto es muy típico cuando se plantea, yo voy a abordar este debate, ¿no? El debate X. ¿Sí? Hay dos posiciones, alfa y beta, ¿no? Yo voy a abordar bueno, hasta ahí vienen bien, ¿no? Porque vas a abordar un debate. Y bueno, y cuando avanzás en la posición, por eso digo que miro la posición, vos lo que ves en la posición es en la tesis que se va a defender, si querés, el argumento, el corazón del argumento que se va a defender a lo largo de todo el trabajo, lo que ves es que no dicen nada. Lo que dicen es, bueno, hay dos posiciones, yo voy a tratar de encontrar puntos en común. Bueno, eso es más o menos como no decir nada, en el sentido de que no es que no se haya trabajado nada, sino que desde el punto de vista de la posición no está resuelta la cuestión, no hay una posición. Por ahí porque falta lectura, por ahí porque falta como que se animen a plantearlo por esas distintas razones, pero pasa mucho que se disuelve, o sea, se plantea una situación problemática y se la disuelve al momento de plantear la posición del autor o de la autora, porque se recurre al procedimiento mágico de decir, bueno, vamos a conciliar estas posiciones. Bueno, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se concilian? Si es que es posible conciliarlas. Porque otra posibilidad podría decir, bueno, yo creo en esta posición y no en la otra. ¿Sí? Por eso digo, tomar una posición te permite ordenar todo el resto. ¿Sí? En repito, algunos, no todos, en algunos trabajos se nota un poco eso. Sí, también se ve que a veces pasa que hay trabajos como de la revisión bibliográfica, está muy bien armado eso, pero no se termina de construir de vuelta una posición respecto del problema que se plantea. ¿Sí? Esto es algo normal, ¿sí? Es parte del proceso. El proceso requiere que ustedes lean mucho, que tengan el tema muy, muy conocido, en lunfardo, muy manchado. Entonces, y a partir de ahí, a partir de ese manejo, de esa familiaridad, de esa solvencia con el tema, uno puede construir una posición, por ejemplo, al interior de una polémica. ¿Sí? Entonces, de vuelta, insisto, hay que construir esa posición. ¿Sí? Esto ya lo van a ver en cada evolución. ¿Sí? Después hay otros trabajos en los que pasa que construyen una posición, o sea, se nota que se explicitan una postura, pero después vamos al desarrollo, por decirlo así, los apartados, y aparecen apartados que no se ve qué relación tienen con esa postura. ¿Sí? Por ejemplo, un trabajo, bueno, ahora no me acuerdo de memoria, pero hay un trabajo que plantea un debate respecto a no me acuerdo, lo puedo buscar después en todo caso, y después te habla de un debate, una polémica actual, ya sé cuál, es un trabajo
que, o sea, recorta un tema interesante, que es polémico y que hay un montón de bibliografías sobre el tema, que es el impacto de las nuevas tecnologías en los aprendizajes. Tema ultra pertinente, tema sobre que hay mucha bibliografía, que podés hacer encontrarle muchas vueltas para trabajarlo, y vos decís, bueno, esto va a ir bien, va a avanzar rápido. Y después encontrás que te habla en un primer coso sobre Piaget y vos decís, pero ¿qué tienen que ver Piaget y cosas? O sea, puede ser que tengan algo que ver, no sé, pero no se ve en ese apartado cómo Piaget y Vygotsky van a explicar el problema de las pantallas y el impacto en los aprendizajes, digamos. Y es más, me atrevo a decir que si vas a hablar del impacto, ¿qué se puede extraer de lo que piensan Piaget, o lo que hubiesen pensado Piaget y Vygotsky sobre el impacto de los aprendizajes en la pantalla, eso ya es un tema aparte, o sea, no, quiero decir, la impresión que da es que es un párrafo de relleno, que es como para mostrar que se sabe de algo, y eso de vuelta, lo que tiene que articular, el ensayo tiene que ser orgánico. ¿Qué quiere decir que sea orgánico? Que cada parte responda digamos, a un objetivo general, que es argumentar una posición, y cobra sentido en función de ese objetivo general. Si no, es un Frankenstein, en donde vos le vas agregando cositas y te queda como una especie de cosa, un collage de cosas, ¿sí? Entonces, de vuelta, cada vez que van a meter una partecita, tienen que pensar, ¿qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve hablar de Piaget y Vygotsky cuando estoy hablando de las pantallas? ¿Sí? Capaz que sí, yo no lo veo. Puede ser. No se sigue, digamos, de leer el coso no se sigue, ¿no? Pero de leer el resumen no se sigue. Pero, de vuelta, esos problemas son fáciles de resolver. Sacás ese apartado y punto. O sea, empezás directamente a hablar sobre la relación entre aprendizajes y pantalla, ¿no? Y después hay otro tema que también es fácil de resolver, pero que aparece muchísimo, tiene que ver probablemente con su formación o con aspectos de la formación, que es la insistencia en los reglamentos, en las disposiciones. Todo eso uno le podría preguntar lo que hay que hacer antes de introducir un reglamento es pensar de qué aporta que yo reconstruya durante 3, 4 páginas un reglamento. ¿Sí? Si yo lo puedo sintetizar en 2 frases, ¿sí? ¿Por qué voy a dedicar 4 páginas a explicar un reglamento? Digamos, hay que ver qué discurso, de vuelta. Todo esto cobra pertinencia en función de un argumento, de una posición. ¿Sí? Entonces, hay que pensar eso, hay que pensar qué quiero decir yo, cuáles van a ser mis argumentos, qué quiero decir yo en función de un argumento, eso quiero decir. Una posición que es polémica o que puede ser respondida. ¿Sí? Y está bien que la responda, no pasa nada con eso. Entonces, de vuelta, las partes del texto tienen que responder de vuelta a eso que yo llamaba corazón al principio. El corazón es la postura de uno, el problema es la postura. ¿Sí? El tema muchas veces pasa que nos cuesta construir la postura porque requiere que hayamos leído mucho, requiere que entendamos mucho sobre el tema. ¿Sí? Entonces ahí no se frustren, sigan leyendo, sigan trabajando eso para poder construir este texto orgánico. De vuelta, las devoluciones no la tomen como, uy, no, qué malo, no, sino es parte de un proceso, digamos, ustedes, de vuelta, el objetivo final es construir un texto de buena calidad. Para eso hay que aprender un montón de cosas. Algunas capaz que ya las tienen aprendidas, otras por ahí tienen que reforzar. O tienen que aprender a hacerlas, ¿sí? A citar, a buscar textos académicos, a diferenciarlos de otro tipo de texto. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Eso se aprende todo se aprende. Entonces, no sé si les ponemos un conjunto de comentarios, no sientan como, uy, me está yendo mal. No, estás avanzando y te estás encontrando con dificultades y esas dificultades las tenés que resolver. Es básicamente para seguir trabajando, así se trabaja en un taller. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que en comentarios generales quería decir respecto de la situación de los trabajos que me tocó leer. A veces pasa que hay trabajos que tienen una parte que está maravillosamente resuelta.
¿Sí? Hay gente que trabaja muy bien la bibliografía, selecciona muy bien, la lee muy bien, la presenta muy bien. Y después, cuando tiene que poner la posición, le cuesta animarse a plantearlo, porque ahí ya conocen. ¿Sí? Entonces, bueno, eso son cosas de vuelta que vamos a ir trabajando en clase y que, insisto, el objetivo de acá es tener un texto de buena calidad, un ensayo de buena calidad. ¿Sí? Eso es un proceso, no tiene tiempos. Puede ser a fin de año o puede ser en otro momento. ¿Sí? Sí, Belén. Perdón. Sí, a mí lo que me pasó fue que después de entregarlo, como pensando y bueno, releyendo, me di cuenta que en realidad la posición que quiero tomar eh, no es como tan determinante. Al contrario, es como que estoy de acuerdo con todos los autores, porque yo siento como que después parecía que estaban, con lo que escribí, ¿no? Parecía que yo estuviera en contra del diagnóstico y que diagnosticar, por ejemplo, está mal. Y no, después repensando digo, no, no estoy en contra del diagnóstico, todo lo contrario, el diagnóstico es una posibilidad, eh, es lo que muchas veces se debe hacer, pero me parece que quedó así en cuanto al plan y bueno, todo lo que estuve escribiendo antes. Todo puede ser reformulado, así que Ujú. eh, después eso lo podés ver sobre la marcha, ¿sí? Sí, también Ah, la claro. hipótesis la posición la van a ir reformulando a medida que vayan avanzando. También se entiende que a veces esté medio verde o que esté formulado de una manera. Bueno, en mi caso yo vi que muchas veces la posición provisoria describía los objetivos, que en realidad los objetivos, bueno, son funcionales a la hipótesis y tiene que ver con lo que ustedes van a hacer de hecho. Por eso los objetivos siempre incluyen verbos como analizar, voy a revisar, voy a refutar, voy a comparar. Son acciones que ustedes van a tomar para poder demostrar esa posición probable, que es lo que comúnmente se denomina hipótesis, que es una conjetura, que es una posición probable que ustedes tienen que demostrar, tienen que probar. ¿Cómo la van a probar? Bueno, en este caso, a través de argumentos, a través de texto, básicamente. Si fuese un análisis de caso, analizando un caso, si fuese eh, un trabajo empírico, a través de un trabajo de campo. En este caso son los textos los que les van a permitir sostener esa hipótesis. Con lo cual, la hipótesis tiene que decir algo que esté en los textos y no que sea ni una posición demasiado personal, ni repetir o, bueno, mencionar eh, que van a tratar de comparar dos posiciones. No, eso es lo que van a hacer concretamente, que serían los objetivos, y la idea es que ustedes puedan plantear a modo de hipótesis algo redactado de manera afirmativa, y que después se puede modificar o no, pero es lo que guía todo el trabajo que van a hacer. Tratar de demostrar, por ejemplo, que tal método, el método global, no es apto para niños con dislexia. Bueno, que tiene sus dificultades. Bueno, ahí la hipótesis que se va a mostrar, que se va a presentar como una respuesta al problema que ustedes plantearon, que en ese caso sí tengo que reconocer que en la mayoría de los casos el problema está bien planteado, hay una pregunta de investigación, en la mayoría de los casos está planteada, está formulada como una pregunta, y ahí les deja también campo planteado para que ustedes puedan responder esa pregunta. La idea es que respondan de manera afirmativa esa pregunta. Y que en función de esa conjetura que después van a demostrar, puedan formular los objetivos que son verbos. Van a comparar, van a refutar, van a reconstruir, van a problematizar, lo que ustedes elijan hacer, que es lo que van a hacer en cada uno de los apartados. Pero creo que es eso, que muchas veces quizás hay una cuestión de dificultades a la hora de formular algo que yo leyéndolo entiendo que está, pero formulado así, bueno, no, no se ve bien.
Por ejemplo, vuelvo un poco a lo que decía Luciano, esto de que hay dos posiciones opuestas y ustedes se van a posicionar en el medio, van a tomar un poco de cada uno. Bueno, en algunos casos leí posiciones probables que decían, vamos a tomar un poco de cada una. O sea, o vamos a, nuestra posición es que vamos a comparar estas dos posiciones. Bueno, esos son los objetivos. Entonces yo entiendo que van hacia una mirada que trata de conciliar dos posiciones diferentes que podrían o no ser antagónicas y que ustedes les van a tratar eh, de acercar de alguna manera o tomar un poco de cada cosa. La idea es que cuando ustedes ya presenten el trabajo, esa hipótesis esté formulada de manera afirmativa. Que diga, bueno, en este trabajo sostendremos la idea de que, bueno, la mejor manera para abordar la cuestión de la lectoescritura en niños con dislexia es tomar algunos elementos tomar tales elementos de esta teoría y tales elementos de esta otra teoría. Que quede formulado de esa manera. Obviamente que, como les decía, en muchos casos quizás no pueden formular con precisión esa hipótesis porque todavía falta lectura, falta trabajo para hacer, y es esperable. Por eso, bueno, volvemos a lo mismo, no se asusten con las correcciones, son quizás más orientaciones para ver cómo seguir y para que ustedes también puedan ya pasar a la hora de escribir los primeros apartados, ya tengan una seguridad con lo que hicieron hasta ahora. Sepan dónde están paradas, dónde están parados y que puedan eh, tener esta orientación. Es normal que los trabajos tengan muchos comentarios. Hay que tomarlo más como un comentario y observaciones que como errores. Yo le sumo algunas cositas, digo, comparto todo lo que dijeron Luciano y Pili, va lo mismo. Pero le sumo esto que decía Luciano, de que no pierdan el eje de cuál es el tema, porque a veces con el afán de sumarles cosas, le suman cosas innecesarias, especialmente, por lo menos en lo que leí yo, mucho vinculado con leyes, ¿sí? Mucha ley que quizás no hace al tema central. Y otra cosa, en los que corregí yo, por lo menos que muchos, en esto de los apartados ponían títulos nada más, pero no lo que iban a desarrollar en cada uno de los apartados, con lo cual lo que les señalo es bárbaros los títulos, pero no sabemos qué van a escribir en cada uno de los apartados, ¿no? Entonces, la idea era justamente que pudieran más o menos explicar qué es lo que van a abordar en cada uno de los apartados. Hacen como una idea general y después solamente el nombre de los apartados. Así que faltaría ahí reformular algo de eso. No sé si alguien estuvo pensando o escribiendo alguna otra cosa, así como Belén comentó de que estuvo repensando algunas cuestiones, no sé si alguien más estuvo repensando algo o buscando alguna otra información, O las dificultades con las que se encontraron a la hora de Mm, escribir, también. cosas les Ujú. quedaron en duda, porque una cosa es, bueno, la teoría, después pasar a la práctica, y bueno, quizás algunos de ustedes no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, o quizás realmente se les presentó alguna dificultad que hizo que... Yo también recibí algunos trabajos que tenían ítems de los temas que iban a hacer y tampoco había un desarrollo ni una mención de autores o autoras que iban a utilizar, sino que era un punteo de temas. Ujú. También quería saber si eso había sido por falta de tiempo, que puede pasar, o que realmente había habido una dificultad para llegar a esa estructura. Hola, buenas noches. A mí lo que me pasó fue que circuló la idea de que se iba a entregar el 2, porque muchos entraron al campus y habíamos visto que figuraba que la fecha era el 2 de septiembre
Y entonces yo como que me organicé en estos días como para terminarlo recién para el 2. Y después, bueno, en la clase me enteré que no, que era para el viernes y la verdad que durante la semana no tengo mucho tiempo y había calculado dedicarme al fin de a terminarlo para el 2 y bueno, dijeron que entreguemos como podíamos y bueno, fue lo que hice porque además yo cambié de tema, yo había arrancado con ciencia fonológica y vi que es interminable de leer todo lo que es estado del arte es muchísimo y me parece también que es un tema que está bastante trillado, entonces cambié de tema y bueno, por eso también en mi caso por lo menos fue esto, ¿no? Yo como que me programé para entregarlo el 2 y más o menos venía con las lecturas así y bueno, la verdad que se me juntó todo y entonces por lo menos no sé si hay alguien más, pero puse como un punteo y me faltó completar un poquito más. Ujú. Profe, una consulta. Sí. Profes, plural. En el caso de los que no tenemos todavía devolución, más que nada yo no hago una intervención ahora porque Perdón, la Sandra, idea es... no la tiene nadie todavía, ¿eh? No las mandamos Ah, bueno, todavía. bueno. No, 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 Ah, no está las tiene bien. nadie. No es Pensé que que algunos estábamos, sí y otros no. No, no, todavía no las pensé que tiene estábamos nadie. interviniendo a partir de eso. Por eso no sabía cómo orientar una intervención acá. No, Creo no, que... todavía no las tiene nadie. En estos Listo, días las van listo. a tener. No hay problema, listo. Eh, Quizás, perdón, mientras piensan algo que quieran compartirlos, sí recordarles algo que les dijimos las primeras clases, ¿no? Nosotros, nuestra función es acompañarlos en este proceso de escritura, ¿sí? Ir haciéndole las sugerencias, las correcciones necesarias, ir pensando juntos, pero nuestra función es acompañarlos. El trabajo de escritura lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? ¿Cuándo va a terminar ese proceso? Es el tiempo que ustedes van a ir marcando, ¿sí? Esto, ¿qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros dijimos, bueno, ustedes van a poder presentarse a rendir o a defender en el final este trabajo cuando nosotros les digamos, bueno, ya está, ya lo tenés listo, ¿sí? Esto requiere que ustedes se sienten a escribir, a leer, a mandarnos, a corregir, a que vaya y venga este trabajo, así, hacer este intercambio. Con lo cual, el tiempo lo van a marcar ustedes, ¿sí? Nosotros estamos para acompañarlos, pero el tiempo lo van a ir marcando ustedes. ¿Eh? Entonces, vayan escribiendo, vayan haciendo consultas, vayan leyendo, vayan haciendo. Porque si no se les va a extender en el tiempo mucho. Y nosotros les vamos a marcar recién cuando esté terminado. Bueno, ahora sí te podés presentar a rendir el examen final. ¿Sí? Digo esto para que no estemos pensando que llega diciembre y todo el mundo se va a presentar, tenga como lo tenga el trabajo en las fechas de los finales, ¿sí? Sino cuando esté el trabajo terminado. ¿Mm? Entonces, esto ahora los tiempos los van a ir poniendo también un poco ustedes, ¿sí? En las presentaciones, en cómo van leyendo, cómo van avanzando, las consultas que van haciendo. ¿Mm? Entonces aprovechen las clases, aprovechen cuando les pedimos que entreguen y esas cosas, a ir haciendo. ¿Mm? Sí, la idea también es que cada entrega motive a avanzar más allá del trabajo. Claro, Digamos, si claro. ustedes, como decía Andrea, bueno, no pude el fin de semana, entregué lo que tenía, pero si tuviste el fin de semana y tenías tiempo, la idea era que avanzaras. Porque ese trabajo es Sentarse y tuyo, escribir, es más claro. allá de lo que nos mostrás a nosotros, porque es un avance tuyo. Y también si van dejando todo por último momento, la próxima entrega les vamos a pedir dos apartados que bueno, también si llegan con esos dos apartados muy provisorios, van a tener que rehacerlos y hasta que lleguen a hacer el resto. A ver, lo ideal sería que cuando nosotros le pedimos dos apartados, ustedes tengan tres o cuatro hechos.
Yo sé que puede que no pase eso, pero vayan avanzando de a poquito porque la escritura es un trabajo de escribir y reescribir y por más que tengan nuestra orientación, es un trabajo, como decía Silvia, es de ustedes. No, no lo podemos hacer nosotros, nos podemos orientar y decir, bueno, te sugiero que vayas por acá, saca esto, agrega esto, pero hay un trabajo que va a llegar un momento en que ustedes nos van a presentar un trabajo y nosotros les vamos a decir está o no está para defender. Entonces, todo lo que puedan ir avanzando, más allá de las entregas, es tiempo ganado para ustedes. No, no estén esperando a que nosotros se los devolvamos para seguir continuando. Ustedes sigan continuando con la escritura, después lo van reformulando, después lo van viendo. Ok, perdón, Y es esto, como que es como una temática muy nueva en mi caso. O sea que la idea es ir avanzando en los apartados. A partir de que hicimos esa entrega, seguimos ampliando en función de los apartados y en tal caso lo modificaremos en base a las devoluciones. No como para seguir camino, porque capaz que me clavé en, bueno, espero que me dicen para seguir avanzando por las dudas de que esté muy desorientada. Entonces, seguimos. La idea es seguir. sigan, si Sí, tienen sí. consulta para hacernos, háganos. Estamos para eso, Listo. perdón, lo sé. Perdón, pero yo entendí Sí, que no no, había. bueno, hay una lógica, digamos, de no desresponsabilizarse. No es como una materia que vos vas rindiendo y después Nada. tienes unas vacaciones y después. Esto es algo que es permanente y depende de vos, ¿sí? Nosotros, como decía Cecilia, acompañamos, pero no, digamos, las lecturas que no se hicieron no las podemos reponer nosotros, sino que las lecturas tienen que estar. Y si, bueno, en el caso tuyo, Sandra, yo leí tu trabajo, las devoluciones van a estar todas juntas, porque si no, bueno, se genera, pero yo tu trabajo lo leí. Yo, en el caso particular tuyo, yo creo que vos tenés un tema que es un tema clásico, por decirlo así, que es la cuestión de los métodos de enseñanza de la lectoescritura, si no recuerdo mal, ¿no, Sandra? Es eso. Sí, en primer grado puntualmente, en lo que es la Sí, iniciación. Sí. bueno, es un tema que claramente da para construir. Yo, en el caso tuyo, lo que veo, me parece que estás arrancando bien, pero lo que veo es que vos no terminás de resolver, o sea, vos no ponés en tu posición cuál es el método para vos que más sirve. ¿Sí? No, por lo menos, no sé, cuando yo leo el texto no lo veo. ¿Sí? Vos decís, yo voy a comparar los métodos. En algún momento hablas de una postura neutral, y a mí me parece, esto es mi impresión, es que más que neutral vos lo que querés es mostrar pros y contras de cada método, y ahí lo que uno ve como lector es que vos lo que proponés es un proyecto de lectura crítica, pero todavía no tenés una posición que a la pregunta, que es ¿cuál es el mejor método? O sea, lo que vos respondés Sí, es, bueno, vamos a evaluar cuál es el mejor método. Está bien, pero eso es, como decía Pili, es un objetivo. Vos lo que no necesitas, sé, además del objetivo, es la respuesta. Para mí el mejor método es el global. ¿Por qué? Bueno, por esto y lo otro. ¿Sí? es mi En idea este en otro los apartados. sentido podría ser mejor el otro. O sea, tenés que dar una respuesta, eso te quiero decir. Y eso Sí, todavía no se sí, no, termina no, de ver. yo lo tengo, sí, sí, perdón, lo tengo definido, capaz que no lo escribí aún porque mi intención es a medida que voy ampliando, pero leyéndolo, que lo tengo acá al lado, es verdad que no nombro, si bien pongo que quiero, me voy a posicionar en uno, no lo nombro, que estoy viendo eso, pero lo tengo definido. Perfecto, yo avanzo entonces, perfecto, gracias por la devolución. Sí, sí, la idea es que avances, que hay muchas maneras de avanzar. Se puede avanzar escribiendo o se puede avanzar leyendo también. ¿Sí? Perdón que sea tan pesado, pero leer es imposible hacer este trabajo sin leer. Y leer es leer mucho, ¿sí? Horas, ¿sí? Perdón que sea así insistente, pero yo me acuerdo cuando empecé la carrera universitaria, un docente nos decía, chicos, hay que leer. Y leer son horas, horas y horas. Se ve que eso me marcó, ¿no? Porque digo esto y lo recuerdo al docente, pero me sirvió porque lo resolví así. Y Sí, para mí, perdón, yo le sumo dos cosas. Uno que comparto, esto si no se lee es imposible armar, es leer muchísimo, leer muchos textos, buscar, rebuscar y leer de una postura, leer de otra, leer un autor, leer otro, es leer mucho. Pero aparte, escriban. La escritura, y esto ustedes psicopedagogos, la escritura produce conocimiento. La escritura nos permite
armar ideas, unir ideas, cosas que en un principio no sabemos ni por dónde vamos a empezar, ni las tengo muy claras. Al sentarme a escribir, organiza. La escritura produce conocimiento, la escritura produce conocimiento, esto ténganlo. Entonces, siéntense a escribir, porque en la escritura es cuando yo empiezo a acomodar ideas, a vincular, a relacionar. Siéntense a escribir, aunque no sea para mandarnos a nosotros, digo, siéntense a escribir ustedes. Después ven cómo lo reformulan para cuando nosotros le pidamos algo, bueno, véanlo. Pero siéntense, escriban todas las ideas que se les van. Lean y a medida que leen, vayan tomando nota, vayan escribiendo, ¿sí? Vayan sacando ideas de los autores que les puedan servir para después plasmar algo de eso en los escritos. Entonces, hagan las dos cosas, lean mucho y escriban mucho, las dos cosas, porque ahí es donde se va armando el conocimiento, en esas dos cosas. ¿Eh? Lean y escriban todo el tiempo. Sí, hola, buenas noches. Hola. A mí me pasó que yo, bueno, sentí que estaba leyendo, pero me pasó esto del momento de la escritura, porque yo siento que llegué muy justo con el tiempo. Pude desarrollar algunos apartados, pero como que me faltó tiempo para los demás, que puse algunos tres, creo, así sueltito, pero para más que nada que entiendan que esto seguiría. Pero nada, ahora esto, como ustedes dicen, sigo leyendo y empecé como esos que me quedó sin desarrollar, estoy como ampliando, bueno, buscando textos. A mí me sirve más tenerlos impresos que en la tablet, así que bueno, estoy como viendo, buscando, comprando algunos nuevos, para que estoy como sumando para tenerlos más a la mano. Y me queda la duda, no sé si sumar o no una variable, porque yo, bueno, lo mío era el método de alfabetización, y por qué se llega a sexto año sin, hay una cierta cantidad de chicos que llegan, pero como no sabía si también hablarlo de la comprensión, porque eh, como que me quedo escribiendo y leyendo, me quedo como esa duda, si la sumo o no la sumo como una variable más, porque como que siento que voy desarrollando, bueno, yo tengo una postura que más que nada que se puede en los primeros años también hacerla en menos tiempo, ¿no? El proceso de alfabetización, para con el fin de que se aborde más la comprensión en los años que siguen. Pero no lo desarrollé o no sé cómo engranarlo, ponerlo, o me salgo de mi pregunta inicial. ¿Cuál era tu pregunta inicial? Para ver si... Por qué hay estudiantes de nivel primario que llegan a sexto sin las habilidades de lectura y escritura? Y ahí, ¿Y tu perdón, hipótesis cuál es? Ay, perdón, pero... no, yo porque lo leí, pero decía, tu hipótesis es que pasa eso por el método global, porque predomina el método global, entiendo, es eso. Claro, sí. Y que bueno, por ahí con otro método sería más efectivo y en Claro. menos tiempo. Bueno, Pero ahí me queda la... Sí, que un poco lo que decía, creo que cuando yo leí tu trabajo entendía dónde ibas, pero había una cuestión de formulación. Que son cosas que es cuestión de volver a escribirlas, no es una cuestión de que no, de que le falte, que está claro el problema, está clara la pregunta, y yo sé lo que vos querés hacer, pero quizás no se entendía que habían dos métodos que se contraponían, te faltaban algunos conectores, quizás era medio, estaba un poco desordenada la escritura, pero bueno, el problema y la postura la tenías. Están, los tenés. Digo, yo ahí, Julitza, en ese tema, digo, quizás pensaría marcar esto de los métodos como uno de los factores, porque digo, es un tema que incluye muchos factores, no solamente el método. Digo, ¿no? Incluye el método, incluye ciertas carencias de también formación docente, digo, ciertas políticas educativas con esto de... Ay,
perdón, con esto de que no se puede repetir, bueno, hay una sumatoria de factores. Entonces, si vos vas a tomar los métodos, aclarar que es una de las variables, digo, para no pensar que esto es todo desde ahí. Bueno, por eso yo decía, es una cuestión de formulación, porque eso está. Lo que pasa es que hay que decir, una de las, o sea, el problema principal, o en Claro, este trabajo nos vamos a ocupar de uno de los factores principales, que vamos a poner el foco en la cuestión de claro. los métodos. Pero bueno, vos hay un párrafo donde decís que hay un montón de problemáticas, las citás el fracaso escolar, como es una cuestión de cómo se presenta eso y que no quede o arbitrario o caprichoso, bueno, yo quiero hablar de esto porque si no, bueno, conozco que hay otros factores, pero yo elijo este factor, profundizar en este factor porque quiero hacer una revisión de los métodos en función del fracaso escolar o del abandono escolar, la dificultad de adquirir la lectoescritura al finalizar la primaria. Eso por un lado. Después, en cuanto a la pregunta de la comprensión, no me queda clara cuál es la duda. No, como que sentía que lo podría también como sumar, como que también el fin de la desfactación sería la comprensión, y como el método global, por ahí en un tiempo más corto de lo que, bueno, esto, ¿no? De la unidad pedagógica y bueno, todo lo que el tiempo que se espera el proceso, también que se puede abocarse más a la comprensión que el tiempo en cuanto uno adquiere la lectoescritura. No sé si me estoy mareando o lo Bueno, estoy pero eso ya es explicando bien. parte de la Sí, escritura, del sí, me desarrollo. parece que ahí te estás mareando, porque digo, una cosa son los métodos, otra cosa es el trabajo sobre comprensión. Digo, Claro, yo puedo enseñar de cualquiera de los dos métodos y trabajar la comprensión, o puedo enseñar de cualquiera de los dos métodos y no trabajo nunca la comprensión, ¿no? Entonces, ahí ya te abrirías a otra cuestión, el tema de la comprensión. ok. Entonces está bien, o sea, centrarme solamente en ese factor, como usted, especificar bien que uno de los factores es los métodos, y no sumo otro como, porque también me queda como esta duda, bueno, sumo uno más, que el tema, bueno, la mayoría de los autores también suman lo que es el contexto socioeconómico, Sí, lo de que lo pasa es complejo. que para sumar vos tenés ahí un montón de factores para sumar. Entonces me parece que vas a tener que hacer alguna selección, un recorte, No, no, porque claro, sí, sí, mi pregunta fue si, bueno, si con esto estaríamos, como que si tiene sustento o no con este único, con estos dos factores, bueno, estos dos, comparar los dos métodos. O me quedo como muy, está bien, entonces, así, seguir avanzando por eso, con estos dos Si factores, da para un bueno, ensayo, decís vos. Si da para claro, un ensayo comparar los dos métodos. A mí me parece que sí. Sí. Eh, me parece, no sé. yo creo que sí. Pero, bueno, sí. Sí, porque lo estás sí, pensando Pero en vos, función de vos la encontraste. Sí, Piri, dale. No, perdón, lo estás pensando en función lo estás cruzando con la variable digamos, de cierta mirada del fracaso escolar, del abandono escolar y de dónde está puesto el foco. Entonces creo que tenés un eje. Si no, es como hablar de todas las causas de la falta de adquisición de la lectoescritura, es como muy amplio. Me parece que está bien, porque lo estás pensando desde los métodos. Entonces, revisar los métodos, pero en función de este problema. yo te pregunto algo, digo,
para que me quede claro, porque yo no lo leí, lo leyó Pili, ¿no? Pero solamente para pensarlo. Tu problema es los chicos que llegan a ponerle a sexto grado sin haber adquirido la lectoescritura o chicos que abandonan la escuela, no terminan el ciclo primario. ¿Cuál es tu tema específico? Sí, bueno, esto que hay en los porcentajes de estudiantes que llegan al último año sin estar alfabetizados. Ah, ok, está perfecto, sí. Entonces tomar los dos métodos te puede servir. Sí, perfecto. Ahí, Julissa, se me ocurre a mí, esto en base a lo que planteas, que por ahí vos podrías buscar algún trabajo cuantitativo que te dé una idea de que, para que vos plantees mejor, porque si no, Sí, digamos, trabajamos sobre sobreentendidos y por ahí está bueno si vos encontrás con uno, dos trabajos, con uno ya está. En que vos digas, bueno, mira, según, porque además no es el centro de tu discusión, pero con uno que vos digas, mira, acá encontramos un trabajo cuantitativo que muestra que una cantidad, qué sé yo, el 40% de los chicos y chicas de sexto grado no alcanzan, digamos, habilidades de lectoescritura que tenían que tener una vez que terminan tercer grado. ¿Sí? Ahí, bueno, vos le das una entidad al problema que es importante. Y no es sobre la base de un sobreentendido o de una experiencia episódica de personas que trabajan en ese nivel, sino sobre la base de un trabajo empírico. ¿Sí? sí, como que me falta también eso que decís. Sí, eso lo comento porque me parece que es algo en muchos trabajos por ahí aparece eso que es sobreentendidos, y bueno, por ahí está bueno para plantearlo, que bueno, digamos, que tenga de vuelta, una base que esté tomado de un trabajo académico, por decirlo así, y no de sobreentendidos, más allá de que somos todos docentes, todos, digamos, circulamos por el mundo de la docencia y sabemos, tenemos sobreentendidos parecidos. Más allá de eso, cuando uno hace una afirmación de ese tipo, como por ejemplo, muchos chicos no tienen habilidad de lectoescritura, habría que precisarlo con un trabajo, bueno, habría que, en general, en todos los trabajos académicos las afirmaciones que uno hace tienen que tener un respaldo. ¿Sí? No, Sí, no pueden estar sostenidas en los consensos implícitos de una comunidad, digamos. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, sí. Bueno, gracias. De nada, eso además le da seriedad al trabajo. Cuando ustedes piensan en el lector, ¿no? Cuando el lector dice, mirá, bueno, hay datos concretos, y además esos datos están, digamos, referenciados. Es un trabajo que uno lo puede revisar, lo puede discutir, etcétera. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar problemas que encontraron? ¿Se sintieron aludidos por alguna de las devoluciones implícitas que hicimos? No, profe, es como un poco difícil pensarlo, es como ver un parcial, una evolución del parcial sin ver el parcial, pero Es está que bueno. porque vos lo pensás como si fuese el resultado, vos querés el resultado. No, Y no, en pero realidad lo que nosotros. como nuestro, es como que uno decía ahí cómo puse y cómo era, como que nos faltó como esa evolución hoy para Bueno, pero poder. igual la pregunta tiene que ver con cómo sienten el proceso ustedes. ¿Sí? Más allá de que después nuestra intervención seguramente, sobre todo en términos de evoluciones, les va a servir, o bueno, esa es la idea, que les sirva para ir apuntalando ese proceso. Pero O por bueno, ahí la nosotros lo que próxima preguntamos. clase es como que nos va a permitir con esa evolución como tener como alguna duda específica, puntual de cada trabajo, pero está bueno que nos digan que Sí, vayamos avanzando. ¿Qué pasa eso? A mí me pasa que yo, mi tema es adolescentes y el impacto de la tecnología, es como que se abre un montón y uno tiene que irme echando, pero vas como leyendo un montón de cosas y bueno, de este tomo aquel, y como que uno se pierde. Yo tengo que hacer un borrador para decir, bueno, de este tema, este texto, tomo algo
Me pasó eso. Pero bueno, está bueno como que nos orienten eso, que sigamos avanzando y vayamos, digamos. Es por Sí, ahí. yo no leí tu trabajo, No, lo leí pero yo, sí. sí. Yo el consejo que te puedo dar es, en general, digamos, es que cuando te pasa eso, cuando tomas un tema muy gigante, lo tenés que recortar en base al problema. Sí. Y empezar a recortarlo porque se va como mucho y uno sigue leyendo y se sigue como, se emociona y se sigue avanzando. Es como que uno tiene que empezar como a limitar y decir, a mí me sirvió el plan para poder delimitar y decir, bueno, en este capítulo o en este tema o en este punto va a ser esto específico, entonces como que lo va dando más cuerpo al trabajo, que eso estuvo bueno, me gustó. Sí, vos lo tenés bastante delimitado. Sí, 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 me ayudó mucho el plan de trabajo, como terminar de imitarlo, me ayudó. Es como que en un momento me copé y quería seguir y dije, bueno, no, vamos por acá. Cuando dijeron las hojas, yo dije, uy, pero está bueno porque uno es como cuando se empieza a enganchar con el trabajo y empieza como a entender por dónde ir, lo ayuda un poco, porque es como que uno sigue leyendo y encuentra cosas interesantes que podría poner, pero no se relacionan, entonces es como que se tiene que limitar. Pero bueno, nada. Es más, estoy abriendo ahí, digo, para recordar algunas cosas que te señalé y no son demasiadas, ¿eh? Tenés los apartados bastante bien armados, lo tenés bien encaminado. Sí, La bueno, mayoría de las sugerencias que te hice fue algunos textos que podías tomar que te podían servir para eso, pero estás muy bien bueno, eh, encaminada, así que podés perfecto. seguir escribiendo Ok, perfectamente, sí. bueno, me voy en la emoción esa y sí. Porque hasta armaste ciertas conclusiones, escribiste algo hasta de conclusiones, fuiste Sí, sí. armando, Por eso es pensando en como que yo me algunas ideas. topé y como que empecé a armar y me pasaba eso, que seguía No, no, lo leyendo tenés. y a veces se abre y uno dice, no, bueno, es por acá, pero el plan me sirvió a mí como para Sí, sí, porque organizar. lo tenés bastante bien organizado, sí. Bueno, listo, entonces sigo. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? No, lo que me ocurre a mí, como le pasó a algunas compañeras, que es como que esperaba una devolución para saber si sigo por un buen camino o estoy perdida, en la nebulosa, o necesito, o como ese empujón de decir, a ver, estoy bien, no estoy mal, bueno, sigo leyendo y igual me enganché mucho con una autora y estoy leyendo como tres libros de ella ya. Si bien es la misma lectura, si bien es el mismo autor, bueno, pero como que bueno, me enganché con esa autora. Es lo que me está pasando y estoy buscando libros también. Lo mío era de evaluación educativa. Así que bueno, es como que estoy ahí leyendo. Igual en estos días se les vamos a hacer a la devolución, no es que va a ser de acá a mucho tiempo. Eh, No, no, está bien, no, no, es como que bueno, en Algo que mí es teniendo como que que tuviesen pensado ponerse hoy o mañana, digo, no, no, ah, no. Lo que pasa es como que uno, a ver, en mí es como que estaré bien, estaré mal, me faltará, es como que ese empujón, o esa guía, ¿no? Como que para mí cuando aprendí la computadora y vi la hoja en blanco, o sea, la pantalla en blanco, me quedé, ¿por dónde arranco? Era como, ¿y ahora? Bueno, hay que arrancar arrancando. ¿Y ahora? ¿Qué Hay que, hago? Sí. sí, y empezás a prueba y error. Es así, esto es así, o sea, es efectivamente el prueba y error. Y bueno, uno, de vuelta digo, la palabra proceso parece que resumir mágicamente un montón de dificultades, bueno, también de angustia, de problemas que uno mismo, eso lo mencionaba cuando decirle la página en blanco, te faltó decir la angustia frente a la página en blanco. O sea, son procesos complejos y bueno, uno tiene, está bien eso, lo que vos tenés razón, digamos, que el
el peloteo con alguien que te lee de afuera y que se supone que tiene más experiencia, algún tipo de conocimiento, te sirve. Yo lo leí a tu trabajo, Mónica, te puedo decir algunas cosas. La primera es que, bueno, vos hablas de evaluación y tenés que ajustar digamos, la propuesta en términos de el género ensayo, es decir, vos lo que tenés que trabajar es una posición. La posición tuya no se sigue de lo que vos propones en el texto, Sí, ¿no sí, está eso claro? me di cuenta. Ujú, Me di cuenta porque como que no escuchando a mis compañeros, ¿no? Como que ujú. no cerré una idea. Sí, si bien la estoy teniendo ahora, porque como que me enganché más con una autora, entonces como que sí, estoy siguiendo, me parece, esa línea, ¿no? ¿Qué autor, Eh, Aníbal? sí, Ah, sí, eh, se nota que al final se nota, porque vos al principio lo que propones es como una cosa enciclopédica, un repaso enciclopédico por la historia de la evaluación, ¿no? sí, Eso, era breve, ¿no? Puse que iba a ser breve, no es que me iba a ¿cómo se pero llama? ahí la Extender. pregunta no es la extensión, sino la pertinencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir pertinente? Que viene al caso, ¿sí? La pregunta es, ¿en función de qué algo viene al caso o no? Bueno, en función de tu posición en el caso del ensayo, de la postura que vos defendés, ¿sí? Entonces, eso te va a dar un criterio de pertinencia. ¿Para qué pongo esto? ¿Cumple alguna función? ¿Me suma algo? Si yo lo saco, ¿esto sigue caminando igual? Y a mí me da esa impresión, está bien, vos no terminaste de construir la posición, entonces es difícil decir que va y que no. Pero bueno, Sí, sí. lo que yo te puedo decir es que vos, cuando por ejemplo propones una historia de la evaluación, desde el siglo XIX, si no recuerdo mal, hasta la actualidad, en 3 o 4 etapas, bueno, eso es algo así como una monografía respecto de evaluación, no es un ensayo. En realidad Porque lo quise cuando uno mira la información, no ve un criterio de selección en función de un argumento. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que tener es el argumento, tampoco te desanimes, yo lo que te estoy diciendo es que No, lo está que uno bien. ve en base a tu texto es que vos estás en una etapa preliminar de lectura, y vos lo mismo la decís, cuando yo me entusiasmé leyendo a una autora, bueno, ahí tenés el principio de solución, vas a defender una posición parecida a la de esa autora. En todo caso, Sí. debatir con otras posiciones. Bueno, eso es lo tenés que ir elaborando. Ujú. ¿Sí? Yo estaba por sumarle algo de esto. Está bueno que vos sigas a un autor, pero no te cases solamente, digo, lee No, otras sí, no, cosas como para decir, bueno, para sí, ver qué otras contrarrestar, visiones correr, hay sí, que a sí. vos te sirva también para armar Sí, no, yo porque este diálogo, ¿no? me, me seguí con la autora, igual estaba leyendo otros, pero Mm. y estoy buscando otros para poder tener otra mirada más contrarrestante. Sí, sí, está bien. Está bien. Sí, en la bibliografía se nota que tenés que seguir leyendo, digamos. Tenés Sí, sí, sí. sí, Digo, yo estaba algunos. pensando, Anijovic es bien actual, escribe Sí, sí, ahora. Digo, en sí. los libros de ella, fíjate qué textos ella Sí, lee, ¿no? Como para sí. sacar ahí otros textos que te sirvan a vos también, como para meterte por otros lados. Sí, A sí, sí, ver, sí, él. he sacado de ella que escribió a Jorge Apel, que me gustó como Ujú. su escuela es piagetiano, su escuela piagetiana, entonces cómo toma la evaluación y estaba viendo eso, que también lo había sacado de ella, que me interesó revisar. Bueno, sí, obviamente, sigo lectura pero bueno, lo que me tomo de mí es que arranqué. De- Después de ver aunque sea hojas escritas, es como que Sin dije, bueno, duda. me sentí más Sí, sí, aliviada. no, bueno, está bien. De vuelta, no quiero ser reiterativo, pero es un proceso, y tu proceso en particular arrancó por ahí, por construir, por empezar a leer, por reponer, por ordenar. Hay que ver cómo funciona tu cabeza, por ahí tu cabeza funciona así, necesitas hacer esa especie como de historización y en base a eso vas descubriendo, a mí me gusta esta posición. También, bueno, construir un problema también es construir un debate. Mm. Y ahí, bueno, como decía Silvia, mirá otras posiciones, ¿sí? Armá como un contexto de debate, ¿sí? Y posiciones distintas y explicar por qué a vos te gusta más esta posición que la otra. ¿Sí? Ok. Bueno,
o qué ventajas, digamos, más allá de la cuestión subjetiva, por qué te gustaba, sino qué ventajas tiene esta posición respecto a la otra. Bueno, es algo que tenés que construir de vuelta, leyendo y escribiendo. Sí, sí. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más? Recién pensaba, bueno, mientras ustedes se van animando, alguien se va animando a preguntar o a decir, de vuelta, es contar un poco el proceso que están pasando, cómo se sintieron escribiendo, qué les faltó, qué sintieron que... En base a eso vamos peloteando. Pero bueno, recuerdo una cosa que decía Silvia hace un rato y también Pili, que respecto a este taller, ¿no? Me parece que está bueno. La idea es que este taller, el funcionamiento bueno de este taller, invierte la lógica normal de funcionamiento de una materia, en donde todas las miradas y toda la propuesta está puesta en los profesores. Acá es al revés, son ustedes protagonistas, porque ustedes son las personas que están llevando a cabo esta investigación, que corona de vuelta este recorrido académico, y por lo tanto se lo tienen que tomar en serio, tienen que hacer un esfuerzo, y tienen que, digamos, esmerarse porque este sea el mejor resultado posible, porque de vuelta, con esto se van a recibir. Entonces, de vuelta, háganse cargo de eso, en el sentido de que ustedes no vengan a esperar todas las respuestas de nosotros, porque las respuestas dependen de ustedes. Nosotros, en todo caso, apuntalamos ese proceso, ¿sí? Lo evaluamos también, ¿no? Pero también nuestra idea es acompañar ese proceso, ¿sí? En ese sentido, digamos, eso es lo que quería decir, me parece, Silvia, convocarlas a ustedes a seguir, digamos, llevarlo adelante, hacerse cargo en ese sentido del proceso. Sí, yo pensaba, el hacerse cargo es hasta, nos tendrían que estar lloviendo, ¿no? Digo, se tendrían que estar matando por hacernos preguntas, consultas, leernos. Digo, es eso, hacerse cargo de ese proceso, ¿no? El decir, bueno, voy a aprovechar todos los momentos que tengo para consultar, escribir, y a veces notamos que la tenemos que estar remando para animarlos a que sigan escribiendo, a que piensen, ¿no? A que lean, es como que todavía me parece que les falta decir, bueno, somos nosotros los protagonistas de esto, con esto nos recibimos, acá nos tenemos que lucir porque nos estamos recibiendo, ¿no? Entonces me parece que falta apropiarse un poco de ese lugar, ¿no? De que ya están ahí, de tener el título. Entonces, es el momento para hacer ese cierre, para coronarse en ese título. Hola, acá estoy. Hola, Pablo. Perdón, me duele un poco la garganta, entonces estoy medio que hablo poco. Yo estoy en mi proceso que me está sirviendo, digamos, y me sirvió este último tiempo, es ir leyendo, eh, y en base a esa lectura, de a poco, o sea, si es una lectura bastante extensa, ir como fraccionándola, y después hacerme como cuadros conceptuales, porque si no hay un montón de conceptos o ideas que quizás yo las marco en el texto, pero después se me pierden, o al leer después tantas cosas no recuerdo bien dónde era que la había leído, entonces es buscar otra vez en todo. Entonces eso a mí me está ordenando un montón y me está organizando, digamos, la lectura. Sí, lo que me pasa, que bueno, voy leyendo bueno, en el colectivo, donde esté, y después tengo que recordar, tipo parar, escribir, y eso hace que quizás, si tengo un viaje de colectivo largo, quizás digo, bueno,
no lea todo lo que quiero, porque si no después es como más complejo armar todo lo que quiero armar. Pero bueno, estoy en ese proceso que me está sirviendo porque me estaba pasando, yo les había comentado esto, que me sentía muy desorganizado. Y esto como que me ayudó a ordenarme y poder darme cuenta de cosas de los textos, digamos, o de que quizás un mismo concepto lo pueden, de autores diferentes, mencionar distinto o tener diferentes puntos de vista. Esto me lo voy dando cuenta, mira que lo voy escribiendo. Que también seguramente cuando lo leo, pero después cuando voy leyendo otras cosas, quizás son cositas que se van perdiendo si no lo escribo, digamos. Antes Después, cuando dije la escritura produce conocimiento, en parte es esto que vos estás diciendo, cuando yo me siento y trato de organizar eso que leí, eso produce conocimiento. Digo, por eso sirve, ¿no? Porque produce conocimiento. Es esto. sí. Después yo en mi gran trabajo puse un subapartado, digamos, de lo que es la legislación en altas capacidades. Honestamente lo puse con duda, porque bueno, me dije, bueno, lo agrego. Y lo agregué porque, bueno, leyendo sobre toda esta legislación, hace como digamos, un camino desde lo internacional, el marco internacional, digamos, en lo que es la legislación argentina, y después termina como en diferentes proyectos que mencionan específicamente las altas capacidades, proyectos de ley, ¿no? Entonces, cómo dentro de ese camino que fue desde, bueno, desde lo internacional mencionar que todos aprendemos de manera distinta, después desde lo nacional mencionar a las altas capacidades dentro de la discapacidad intelectual, con, bueno, similares características y sin hacer una mención especial. Y en estos proyectos de ley que están pendientes, hay proyectos donde son específicamente de personas con altas capacidades. Lo que sí no me fijé aún son en qué quedaron estos proyectos de ley, si es que pudieron dar la luz o no. Pero bueno, lo puse, yo lo agregué, honestamente con dudas, porque no sabía si estaba bien o no agregarlos, pero como que identifiqué como ese camino que fue teniendo las altas capacidades a tener ahora en el proyecto de ley como algo muy particular, digamos, muy propio de las altas capacidades. Dije, bueno, lo agrego entendiendo que quizás también me estoy yendo, ¿no? Para otros lados. Pero por eso lo puse como en un subapartado, pues decir, bueno, se menciona esto para ver en qué momento están las altas capacidades dentro de lo que es lo legislativo. Pero bueno. Pablo, yo leí tu trabajo, después, bueno, vas a recibir la devolución, pero te puedo adelantar cosas ahora. En principio, sí, cuando yo leí tu trabajo, esa parte, que lo pones como una especie de apéndice de la primera Título, parte, si sí. no recuerdo mal, Ujú. no se entiende bien, Yo lo digamos expliqué. que, más allá de que, de vuelta, la pertinencia se construye en función del argumento que vos construís. Y tu argumento, yo, bueno, después cuando mires la devolución vas a ver que yo te propongo una especie de reformulación del argumento. A mí me parece como muy claro, para mí, para mi lectura, para mi interpretación, me parece muy claro lo que querés decir, y por eso no entiendo por qué te vas para otro lado en un momento, pero me parece que vos, digamos, si vos lo terminás de ver a eso, está para mí, está muy claro lo que vos querés decir. Y te lo traduzco de esta manera de memoria, ¿no? Lo que vos querés decir es, en el caso de los niños con altas capacidades, hay pedagogías alternativas que son, son mucho mejores para, digamos, poder aprovechar ese, digamos, perfil de aprendizaje, digamos, de esos niños y esas niñas. ¿Sí? Ese me parece que es como tu argumento central. ¿Sí? Vos a ese argumento central, de alguna manera le haces como retruécanos, que es para mí, después lo podemos charlar. La clase que viene es presencial, así que hasta lo podemos charlar presencialmente. Para mí, le haces retrócanos innecesarios, vueltas de tuerca innecesarias, como por ejemplo la pregunta en torno a la flexibilidad del sistema educativo. ¿Por qué digo que es innecesario? Porque te estás yendo mucho de tema y estás introduciendo una dificultad que es mucho mayor, ¿no? ¿Qué tan flexible o qué tan inflexible es el sistema educativo? Por lo menos así lo veo yo de prima facie, digamos, a primera vista, lo veo así como
me parece que la estás complicando en vano, digamos. Y que Ok. digamos, vos podés construir un ensayo muy interesante y muy eficaz con menos, ¿sí? Sí, Y no es que tenés que hacer un esfuerzo muy grande, tenés que sencillamente sacar esa parte. sí, sí. Y, lo mismo me pasa con ahora que vos lo contás, por ahí, digo, y remarco, por ahí se le podría encontrar alguna vuelta o alguna manera de incluir la legislación por ahí al momento de plantear la introducción, pero en principio a mí me parecería también que no termino de ver qué le suma a tu argumento que haya una legislación. Habría que mirar la legislación y ver, pero creo que, y en todo caso ver los argumentos que están detrás de esas legislaciones, ¿sí? Sí. Pero en principio, o sea, no es que es obligatorio incluir la No, legislación, sí, sí. y en todo caso, vos tenés que pensar, cuando veas la devolución creo que lo vas a ver más claro, pero a mí me parece que vos lo que tenés que terminar digamos, de prolijar, si querés, es el argumento tuyo, tu postura, Ujú. y eso te va a permitir decir, bueno, no, esto sí. ¿Sí? Además, esto, puedo agregar otras cosas, digamos. Sí, Ujú. sí, decime. Sí. No, eso seguro va a decir, bueno, esto no va y capaz otras cosas que tengo, Por ahí otras cosas claro, sí, puedo te agregar. construye un criterio de pertinencia que te obtura algunas cosas, te cierra algunas cosas, Ujú. pero te abre otras, sin Sí, hablar. sí. Ujú. Perfecto. Yo no sé si yo recién reconstruí tu hipótesis, una hipótesis posible de tu trabajo, no sé si vos te reconociste esa reconstrucción o no. Sí, de lo que yo, mi intención es entender y también y ver qué posibilidades hay, o hablando desde la psicopedagogía, digamos, Ujú. como el rol de la psicopedagogía en estos desafíos y Claro. qué herramientas desde la psicopedagogía se pueden tomar quizás de estas pedagogías alternativas que Ujú. favorezcan a los niños con altas capacidades dentro de un sistema educativo tradicional, Claro, eso lo ¿no? decís al final del texto, si no recuerdo mal. Vos Sí. al final decís, y a lo que dije yo le agregás, el rol del el psicopedagogo en esta situación particular tiene un rol central porque puede, Ujú. digamos, mediar Claro. entre digamos, esta psicopedagogía, estas pedagogías alternativas y la Ujú. situación particular del niño. Si querés, acá le ponemos en un contexto en donde, bueno, la flexibilidad del sistema educativo requiere ser convocada, por decirlo así, ¿sí? Ujú. Que Ok. eso es otra manera de decirlo. Ya no te Sí. estás preguntando de entrada si hay que criticar o no, digamos, si es una posición crítica, si estás construyendo un ensayo crítico respecto a la flexibilidad del sistema educativo. Sino que lo que está Sí. diciendo es, en este caso particular, traer al psicopedagogo le proporciona, digamos, el psicopedagogo, la psicopedagoga va a tener una función y va a cumplir una función importante en resolver esta situación particular porque puede mediar y puede flexibilizar la incorporación de esas pedagogías alternativas. ¿Sí? Sí, sí. Ahí de vuelta, con pequeños cambios, digamos, te queda de otra manera. Sí, tal cual. Sí, sí, Eh, yo y se fácilmente nota igual lo que... me enrosco en lo que quiero decir. Sí, bueno, pues eso también tiene que ver por ahí con, bueno, con nuestras formaciones, con, digamos, esta idea también de, a veces, de construir una crítica al sistema educativo, que no está mal, está bien, pero, digamos, a la hora, digamos, en términos prácticos, a la hora de pensar un ensayo de 35 páginas, hay que construir de vuelta un argumento que sea eficiente Claro. para construirlo, digamos, para ocupar esas 35 páginas. ¿Sí? Ujú. Por eso a mí me parecía, esta es mi impresión leyendo tu plan de trabajo, que vos ya tenés ese argumento, Ujú. lo que tenés que es sacarle las partes que, De más, digamos. sí, sí, que te llevan, que le quitan, te desdibujan el argumento de alguna manera. Sí, ¿Sí? sí, entiendo. Esa es mi impresión. Perfecto, gracias. Y lo de la bibliografía, bueno, lo voy a mirar, ahora también abrí el coso, el documento. Si no recuerdo mal, vos tenés, sí, tenés acá mucho libro, ¿no? Sí, Sí. Bueno, yo ahí te proponía, que está bien lo de los libros, que, que bueno, que extiendas un poquito las referencias bibliográficas sí, a sí. artículos académicos, que debe haber un montón. Sí, sí, Como para, tengo mucho para seguir leyendo bueno, artículos. sí, porque ahí pusiste 4 o 5 libros, bueno, que trates de
trabajar algunos artículos académicos también. Y eso, bueno, de vuelta, te va a ir sumando cosas. Esto que vos decías, bueno, el argumento, si uno lo precisa, te abre cosas nuevas. Bueno, esa apertura vos la podés operar a partir de estos artículos académicos. Perfecto. Gracias. No, de nada, Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, yo la clase anterior planteé esto de que pregunté el tema si teníamos que poner ya una posición definitiva del autor, porque con las lecturas es como que empecé a dudar un montón de mi postura con respecto al tema que yo estaba tocando. Y bueno, lo que hice fue organizar mi escrito con los apartados, pensando en el recorrido que yo había hecho con la lectura y cómo esta lectura había modificado en mí mi posicionamiento. Y eh, en el último apartado que pongo en este plan, eh, me hago una pregunta, ¿no? O sea, lo cierro con una pregunta. Eh, yo no sé si está bien que esta pregunta, ¿no? Que ahora a mí me atraviesa, esté en un apartado o la tengo que colocar como una posición mía, ¿no? Desde esta posición que yo todavía no había encontrado y ahora creo haber ya encontrado. Sí, yo ahí te señalé varias cosas, porque es como que vos partís de un problema, una pregunta, y después se te va desdibujando, ¿sí? Entonces yo ahí te marqué algunas cosas para que puedas centrarte y puedas continuar con ese tema que vos planteaste y no ir perdiéndote por el camino. Con lo cual, esa pregunta que vos decís de el final, posiblemente sea una de las cosas que tengas que reformular en Reformular, base ¿no? a eso que te voy señalando, de que es como que en los apartados vas perdiendo el eje de a dónde vas, ¿no? Entonces ahí me parece que vas a tener que reformular Reformular. algunas cosas para no perderte. Yo ahí te marqué algunas sugerencias en el ordenamiento de los apartados y en cómo podés orientarte para que no te vayas perdiendo en el camino. Entonces, esa pregunta la vas a tener que reformular en estas cuestiones que yo te vaya señalando. Genial, muchas gracias. Me No. parecía, cuando lo volví a releer todo, eh, me pareció que me había perdido por esta última pregunta que me hice, ¿no? A partir Claro, de lo lo que pasa es que vos empezás hablando de los vínculos entre, sobre todo, docente y acompañante externo, pero después te vas perdiendo hacia la función de cada uno y no te centrás en el vínculo. Ok, Entonces, yo lo que te señalo es, ojo, que el tema tuyo es el vínculo, ¿no? ¿Qué función cumple cada uno? Que algo de esto vas a tener que señalar, pero sin perder el eje de que tu el eje del función vínculo. es el vínculo y cómo eso es lo que favorece a los aprendizajes de los niños integrados. Ese es ahí Genial, ¿no? Entonces, para que no te vayas perdiendo. Entonces, esa pregunta que vos te haces al final, un poco ya te fuiste un poco sí, del eje, sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, gracias, Silvia. No, no, no. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí. Hola, Analia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, todo bien. Em, bueno, como em,
me sugirieron seguir leyendo y seguí buscando información sobre el punto central, que es la ansiedad matemática, en mi ensayo. Encontré nuevos textos, más actuales quizá, y bueno, traté de organizar toda la información lo más posible. Me encontré quizá en la disyuntiva de, bueno, un poco lo que decías al principio, bueno, de cuál es la clase pasada, que iba a tomar el tema de las TICs como una forma de abordar el tema. Bueno, nada, releyendo y revisando todo y a la hora de armar el ensayo o este plan, hice un giro ahí y no lo presenté de esa manera o de ese lado. No sé, digamos, obviamente como siempre dicen, esto siempre es un borrador hasta el momento final, así que en ese punto quizá tenga posibilidades de volver atrás. Pero bueno, nada, me interesa nada, saber si estoy nada, bien orientada, lo que queremos saber todos en un punto, o bueno, eso. Sí, mira, tu trabajo es muy particular en un sentido, es que vos tenés mucha bibliografía y haces una especie de estado de la cuestión muy bueno, ¿sí? Con mucha solvencia, vos trabajás muy bien los textos. De hecho, para cualquier lector llama la atención lo bien que lo trabajás. Lo que tiene es que, como vos decís, no tiene una postura. ¿Sí? Vos tenés un recorrido solvente respecto a los textos. Ahora me sorprende que además hay más textos, ¿no? Que está bien, ¿no? Está bueno eso. Pero bueno, vos en algún momento vas a tener que decidir un corpus de textos en base a qué, a la postura, ¿sí? Al recorte. Vos acá lo tenía abierto. Vos tenés Sí, un toda la postura que recorrido. puse es como de unificación, ¿no? Sí, pero esa unificación de vuelta, lo que haces es posponer una solución porque, bueno, vos todavía no sé que no has encontrado la manera de responder, entonces decís, pero prometés, voy a responder, ¿sí? Pero no precisás cuál va a ser la respuesta, si no la adelantás. Claro, Eh, sí, entiendo. y ahí además tenés otra particularidad, es que haces muchísimas preguntas, todas están buenísimas, pero no entran Sí, eso todas en puse un... todo lo que se me ocurrió, sé que era un Claro, montonazo, sé que era, no sé, un para 4 montón, sí, sí, ensayos, sí. no importa, Sí, mínimo, pero mínimo cuando ensayos. Sí. por eso, claro, puse Pero está, o sea, todo, por un lado está bueno, claro, vos tenés como el problema de la abundancia, ¿no? A vos te abundan las lecturas y te abundan las ideas, lo que tenés que hacer es como recortarlo, te falta, claro, mi impresión, es mi impresión, te repito, mi impresión es que te falta animarte a plantear una ok, respuesta. Y animarte a ok, plantear una respuesta implica recortar ese universo grandote que sí, tenés de preguntas y de textos y decir, bueno, yo sí, quiero con hacer las preguntas esta lo tengo clarísimo. pregunta. Ujú. Sí, Analía, te escucho. Eh, eh, no, eso decía, que en relación a las preguntas, todas me resultan muy interesantes. Entiendo que tiene que ver con una cantidad de ensayos a los cuales no voy a llegar, y que tengo que acotar respecto de esto de las preguntas. Respecto de la postura, no el problema, de la postura, no termino de darme cuenta cómo hacer interactuar la bibliografía, por ejemplo, en relación a esa postura que yo tenía en la clase pasada, que era el tema de las TICs, el abordaje de las TICs. No termino No ahí entiendo tu de... pregunta. Vos lo que decís es que vos tenías, pero me acabas de decir hace un ratito que la vas a dejar esa pregunta, que no la vas a, o entendí A mal ver, yo. estoy ahí y estoy acá. Estoy en los dos lugares. Sí. Bueno, no, bueno, hay un momento que tenés que A decidir, eso, porque vos tenés como me parece a mí que tenés una tendencia a que te cueste un poco elegir, porque elegir una cosa es no elegir otras, ¿no? Ese es sí, lo que llaman el costo de sí, oportunidad, ¿no? Los economistas, ¿no? O sea, sí, está bien, tenés que sí, elegir un camino, ¿sí? Y elegir un sí, camino es, bueno, no voy para aquel lado, no voy para aquel otro.
Bueno, entonces yo te aconsejaría elegir algún camino, porque vos como que armaste muchas posibilidades, ¿sí? Y En relación bueno, a las me parece preguntas que me tenés que estás diciendo elegir esto. en relación a las preguntas y en relación a la bibliografía, que es Y a la bastante. bibliografía. Además me acabas de Ah, decir que tenés mucha más, así que es como un montón, sí, ¿sí? De tengo hecho, ahora lo voy a... algunos más que estuve revisando ahora últimamente, más Mira, las preguntas son nuevos 1, igual, así 2, que 3, por 4, eso ahí sí 5, voy a hacer una 6. revisión de la bibliografía. Haces 7 preguntas. Cada una de esas preguntas podría ser, Sí. podría orientar un ensayo, ¿sí? De hecho, algunas habría que precisarlas porque son demasiado amplias. Y después, respecto de la bibliografía, tenés, bueno, Son amplias, sí, una algunas sí. página, 2 páginas, 3 páginas de bibliografía, y sigo 3 páginas y piquito de bibliografías, y además te falta más, ¿sí? Sí, sí, ahí Según lo que después decís. tengo que hacer Entonces, una ahí selección, eso está yo lo claro. que te quiero decir, no, podés dejarlas todas si querés, pero lo que yo te digo es que Ah, ok. cuando eso es un síntoma de que vos estás yéndote, digamos, ampliando y ampliando y ampliando, y vos lo Ah, que me parece lo que necesitas es definir, bueno, me encanta ese tema, me encantan todas las posibilidades que me da, voy a explotar esta. Es decir, construir un problema, construir una hipótesis que responda a ese problema, y a partir de eso generar un criterio de pertinencia en función de, bueno, en función de eso, que te dice, bueno, voy a incluir bien, estos textos, voy a argumentar esto, voy a argumentar lo otro. Yo creo que una vez que bien. resuelvas eso, ya vas a encontrar la solución a estos problemas. Sí, pude ubicar como más concretamente la, la polaridad de algún modo, ¿no? Esa cuestión quizá más cognitiva y quizá Ujú. más, no sé, de la dimensión afectiva. Sí. Y en un punto el problema perdón, la postura que yo establecí cuando hice esta entrega es, bueno, unificar esto, pero ahora, conversando, me doy cuenta un poco que es como nada, como encontrar esa idea, qué sé yo, un poco idealista, vamos a decir, de que todo se una y fluya, y bueno, todo esto, como esta postura cognitiva y esta dimensión afectiva que se unan, ¿no? El tema es desde dónde, y ahí es donde digo, bueno, ¿desde dónde? Bueno, mi postura de las TICs no estaba tan mal, entonces digo, podría ser la opción en donde se puedan unir estas dos, pero ahí lo que digo es, bueno, yo estoy dando una herramienta, yo estoy dando Ujú, una forma de intervención, ¿no? Sobre esto. ujú. Entonces, ahí es donde vuelvo a Camus. ¿Por qué? Pero no hay problema con eso. O sea, si vos lo que ubicás, a ver, si no entendí mal, lo que vos ubicás es respecto a la ansiedad matemática, llamémoslo así, dos bibliotecas. Una que se refiere a lo cognitivo, a Sí, neurociencias, y otra que más a lo afectivo, y vos sí, planteás que digamos, esas dos vías pueden encontrar por lo menos algunas posibilidades de conciliación en las TICs. A mí me parece viable, en principio me parece viable eso. Ahí lo que habría que precisar es cómo, ok. ¿sí? De vuelta, la respuesta respecto a la conciliación es ¿De posible, qué pero manera? tiene que ser precisa, ¿sí? Tiene que precisar Ok, cómo. ok, Eso sí me parece viable. Eh, la otra posibilidad, o bueno, entre las múltiples posibilidades que hablan tus preguntas, ok. Sí, porque siento que es... quizá que si me quedo Ujú, no sé, sí. sí, escucho. No, bueno, la otra posibilidad es detectar un debate y tomar una posición, ¿sí? No hay que tenerle miedo al debate, al hecho a la cosa facciosa. Me voy por un Ah, lado y queda. O sea, no es que tenemos que resolver, que todos tenemos que encontrar, o sea, como decías vos, los debates tienen que tener un final feliz, donde se reconcilien las posiciones. No, por ahí no hay sí, reconciliación, por ahí hay una que está equivocada, o nos parece a nosotros que está equivocada. Y lo sí, podemos decir, no hay problema con eso. Digo, sí. no, la No, reconciliación no bueno, lo es que un pasa es que destino. justamente en este tema, yo lo decía en relación a que justamente en este tema, justamente la dimensión afectiva es la que no se tiene en cuenta y de alguna manera es lo que hace que tengamos una persistencia, no, no,
hay una prevalencia de este fenómeno. Esa sería mi, Analía, ¿me escuchás? mi- Se escucha cortado, Analía. mi posición. En realidad. Yo entiendo que la dimensión del fenómeno a gran escala, en realidad esto es como mundial, pasa en todos lados todo el Analía, tiempo. ¿me escuchás? Sí, Se escuchó sí, todo ahora cortado sí, y ahora es te una escucho. lástima porque lo que te iba a decir no lo llegué a comprobar porque se cortó, pero las primeras palabras que Sí, escuché lo eran que decía, básicamente una respuesta, o sea, sí, estabas avanzando con una respuesta, con una hipótesis propia, estaba diciendo, bueno, la dimensión afectiva es aquella a la que no se le presta atención, y ahí voy a empezar, o sea, claro, eso es una ahora respuesta, me es doy una cuenta, posición, claro, charlando, pero claro, claro, conversando y vieron que exponiendo la tiene razón cuestión, me doy cuenta Silvia, que en realidad mi postura es que hablar, la hablar y dimensión escribir, afectiva no está sí. contemplada, eso digo, no está contemplada en la Bueno, enseñanza ahí tenés un ensayo posible. de la matemática. Bueno, pero claro, y entonces digo, perfecto, supongamos, ¿no? Que esa sería mi postura provisoria. Ujú. Sí. Y entonces, ¿qué hago entonces? Planteo que las TIC serían Podés hacer lo que una quieras. forma Ahí vos confía en tus abordaje de esta conocimientos, cuestión, confía en tu... ¿o no? Podés hacerlo, no sé, yo tendría que ver el argumento para verlo, pero, o sea, si me lo decís así rápido, Sí, sí, no te sí, lo sí, podría obviamente, responder. obviamente. Podría ser, pero no necesariamente Sí, así. Vos ahí construir el argumento como mejor te parezca. ¿Sí? De vuelta, sí, no yo lo que esperes me doy la... cuenta es que, sí, perdón, lo que me doy cuenta es que yo en toda la exposición, en el tema, en el problema y en Ujú, todo el relato y en toda la redacción, lo que menciono todo el tiempo, de algún modo, es esto, ¿no? Que esa dimensión no está contemplada. Este, ujú. entonces, como que faltaría poner eso dentro de lo que es mi postura provisoria y ahondar en eso. Ah, Sí, vos a partir de eso, a partir de plantear la postura provisoria sobre la base de esa se idea corta, ¿no? central, vas a poder construir todas las partes del ensayo, porque todas las partes del ensayo van a estar destinadas a demostrar esa posición. ¿Sí? Ok, ok, ok. Bueno, bien. Así que no intentes resolver todo de antemano. ¿Sí? No tengas ansiedad ensayística. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, Perdón, un está chiste bien. malo, dice. Pero porque, No, bueno, digamos, está bien. también un poco uno tiene que ir avanzando de a poquito e ir viendo, Mm, bueno, ir viendo cómo lo va a hacer, pero cómo lo va a hacer, para ver cómo lo va a hacer, cómo va a está resolver bien. uno, tiene que tener por lo menos como punto, una posición provisoria, por lo menos como punto de partida. Sí, sí, para empezar a escribir desde algún punto, ¿no? Claro, y para empezar a Eso está organizar todo claro, lo que tenés. obvio. Para mí me Sí, parece sí, que sí, sí. eso de vuelta, vos tenés un montón de cosas. Ahora, lo que Sí, tenés que sí. hacer es organizarla y en función, Ok. toda esa información, no toda, una parte de esa información, en función de una Ok, pregunta y una respuesta. Un problema, si querés, y una respuesta. ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces las preguntas tendrían que estar orientadas específicamente a esto que acabamos de decir, ¿no? Que la Sí, dimensión o la pregunta. afectiva no está Sí. contemplada. Ujú. Sí. ¿Y cuántas preguntas se piensa en un ensayo? ¿Dos? ¿Tres? Mirá, no hay un número. Es lo que vos necesites para... Al principio vos pensás, estas Ok. preguntas las voy a responder. ¿Sí? ¿Las puedo responder? ¿Sí? O sea, las Sí, sí, preguntas, está claro que incluso se van a responder. Sí, sí, podés sí, sí, incluso, obviamente. o sea, está bueno, o sea, es una opción muy viable plantear una pregunta, porque te ordena, planteas una Ok, pregunta, la respondes, pero puedes plantearla de otra manera que no sea exactamente una pregunta, sino que sea directamente una afirmación, ¿sí? Como decías vos más recién. narrado. Sí, Claro. bueno, la ansiedad, Sí, 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 sí. el problema, o uno de los problemas que detectamos respecto a la ansiedad matemática es que hay una dimensión que no está contemplada, que es la dimensión emocional, emotiva, etc.
¿sí? Claro, Bueno, a partir de eso, ahí empezás a elaborar la respuesta. ¿Sí? bien, Ahí, bueno, si te perfecto. sirve poner preguntas, ponelas. Sí, 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 Pensá lo voy a también, pensá apuntar. en vos y pensá en el lector también, en orientarlo al lector. A veces sirve. Le voy a Claro, contar este ensayo, se lo voy a contar a una amiga, a una colega que le interesaría, ¿no? Y ahí eso te sirve para ir para ordenar, imaginarte un lector. bien, bien. Bueno, perfecto. Bien, listo, Estable. Bueno, nada, gracias por la orientación. por favor. Bueno, ya estamos casi en hora, ¿sí? Así que la próxima es presencial, así que recuerden que no nos conectamos, sino que nos vemos en el campus de manera presencial, ¿sí? Sigan escribiendo, sigan pensando, van a recibir las sugerencias nuestras, léanla, pero sigan escribiendo y leyendo, ¿sí? Sí pedimos un segundito, Chanel, si te podés quedar un segundito que queremos